Puestos en la palestra nacional. Mi querido Juan María, ¿cómo estás? Muy buenas tardes. Muy bien, Magda, muy bien. Saludos a la audiencia. Pues quisiera estar optimista, pero cuando el Banco de México se suma a los malos pronósticos y nos dice que el pronóstico de decrecimiento será del mínimo del 8.5%, pues no es para lanzar cohetes, mi querida Magda. No, no lo es. Además hay que considerar que también ya se pronostica una caída del Producto Interno Bruto bastante considerable para las entidades de la República Mexicana. Estamos hablando que si ya se trae una caída del 1.24% de acuerdo a lo que manifestaba el INEGI en estos días, ¿recuerdas? También estamos hablando de que para 18 estados del país sus economías podrían caer hasta niveles del 12% este año, Juan María. El pronóstico no es nada alentador. Y mira, menos es alentador cuando hoy se anuncian 60,000 millones de pesos como apoyo a los estados. Es nada, Magda, o sea, menos de 2,000 millones para una pandemia como la que se está registrando, pues sirve de muy poco realmente. Era necesario un apoyo más oportuno en otro momento y bueno, pues, pero si te parece, déjame retomar lo que estabas diciendo hace un momento. Dentro de la comunicación política, Magda, un elemento fundamental es que el líder siempre debe ser ejemplo. Qué mal momento toma este gobierno para poder hacer anuncios como lo de las giras del presidente de la República. No es posible que cuando nos encontramos en el pico más alto, cuando ya rebasamos el número de 500 muertos en 24 horas y que se esté pidiendo por parte de algunas personas que se extienda la jornada de sana distancia por un tiempo más, porque hoy es 27, Magda, y estamos todavía subiendo en la escala de contagios y de muertes. Quiere decir que de aquí a 4 días difícilmente vamos a estar en la meseta y en la caída. No nos lo reflejan, prácticamente no nos lo refleja. Ahí está la gráfica, mira, la gráfica es muy elocuente de cómo seguimos a la alza y el presidente está hablando de esto. ¿Te imaginas si él está diciendo que ya le urge salir? ¿Te imaginas los que ya tenemos 70 días encerrados, Magda? Fíjate que llama la atención porque incluso hace un par de días, Juan María, la secretaria de Economía, Graciela Márquez, reconoció que la reactivación de algunas actividades sociales y económicas ahora a partir del 1 de junio implica un riesgo de rebrotes de COVID-19 e incluso hacía referencia a algunos otros países, ¿no? Hablaba concretamente de lo que ha pasado en Europa, en Asia incluso, con estos rebrotes que surgieron una vez que se reaperturó. El verdadero tema, Juan María, y que me parece que es ahí en donde está pues esta gran contradicción a la que nos enfrentamos es cuánto tiempo más puede aguantar una economía manteniéndose paralizada. Lo estamos viendo ya en el mundo. La crisis económica es devastadora, una crisis que puede llegar a generar consecuencias sociales de magnitudes, bueno, impensables en este instante, ¿no? ¿Cuánto tiempo más se tiene que mantener así, sobre todo cuando el pronóstico incluso de la Organización Mundial de la Salud es que tenemos que aprender a vivir con la pandemia, que no podemos seguir tanto tiempo paralizados, que se tiene que tomar un retorno a las actividades, sí, con las medidas necesarias, manteniendo esta sana distancia en la medida de lo posible, protegiéndose, pero me parece que el verdadero problema es que en México se toman muchos mensajes de manera contradictoria, que un día te dicen que no lo debes de hacer, por el otro, al siguiente día cambian de opinión. Lo vimos con algo tan simple y tan absurdo como el uso del cubrebocas. Mira, Magda, aquí tenemos dos problemas fundamentales. Uno, que realmente la preparación para la pandemia fue totalmente a destiempo, a pesar de que hace unos minutos López Gatell les dijo a los senadores que empezaron el 3 de enero. Si empezaron el 3 de enero, ¿por qué fueron tan irresponsables en venderle implementos médicos a China en febrero? Entonces, uno no entiende, por ejemplo, eso. Pero la segunda parte es la de las pruebas, Magda. Si tú vas a un lugar, tú misma, vas de un lado a otro en la Ciudad de México, pones el GPS. ¿Por qué? Pues porque necesitas un rumbo, necesitas una señal de hacia dónde vas. La única forma que puedes saber cómo medir las condiciones y cómo se están comportando las cosas en tu país es con las pruebas. No tenemos pruebas. Bajo esas circunstancias no ha sido posible medir los movimientos que ha tenido la pandemia en México. Seguimos
como dice hoy Sergio Sarmiento, dando palos de ciego frente a una situación que no sabemos hacia dónde va. Ya sabíamos, Magda, que iba a ser un problema sanitario y un problema Sí. económico. Y inicialmente nos dijeron que ¿Y cerráramos sabes qué? abril. ¿Sabes qué, Juan Sí. María? Yo creo que, hijo, le pones el dedo en la llaga. El asunto de las pruebas que es doloroso porque vemos realmente cómo hay países que aplican una gran cantidad de pruebas. Bueno, ya ni siquiera nos referimos a Estados Unidos porque verdaderamente es una grosería el número de casos estudiados que tenemos en nuestro país en comparación con algunas otras naciones. Ya lo hemos señalado en distintos momentos que somos el país que menos pruebas aplica entre los integrantes de la OCDE, pero lo que me genera un gran escozor y que es esta parte dolorosa del comentario que haces, Juan María. Apenas platicábamos con Gloria Guevara acerca de la situación del turismo que hay a nivel internacional. Y Gloria nos decía que para poder reactivar la industria del turismo en algunos otros países en donde incluso están pensando en crear un modelo, una especie como de burbujas en aquellos países en donde han sabido llevar de una mejor manera la pandemia, nos decía que es fundamental la aplicación de las pruebas. Y que estas pruebas incluso va a ser un requisito para podérselo pedir a aquella persona que pretende viajar antes de salir y posterior, una vez que quiere regresar otra vez a su país. Y entonces dices, ¿y cómo cangrejos lo vamos a hacer en México, no? Si no hay pruebas. Mira qué bonita forma de darle vuelta a las palabrotas. Bueno, mira, Magda, yo tengo por lo menos 2 meses oyendo a Gloria Guevara, la exsecretaria de Turismo de México, hablando de todo esto. Por lo menos 2 meses tiene dando entrevistas la exsecretaria de Turismo de la situación que predomina en México. Hoy hay la versión de que una de las senadoras del PAN le mostrará a López-Gatell en el Senado que hay por lo menos 1 millón de contagios. No sé si sea 1 millón o sean realmente menos de 100,000, no lo sé, Magda, pero tampoco ellos lo pueden saber porque no tienen las pruebas. Y mira, como yo sé que en un momento Pero es Jesús va que a ya lo empezar a dijeron, decir, Juan María. sí, sí, claro, no, por Ya lo supuesto, dijeron, el propio Hugo López-Gatell, esta semana, es más, ayer que estuvo en la conferencia mañanera, si no me falla ahí el dato, que estuvo en la conferencia mañanera y que se abordan estos temas de salud, él dijo que era imposible realmente saber cuál era el número de contagios que se tenía en el país, que se llegaba a una estimación, pero que no se estaban aplicando pruebas en los casos de aquellas personas que no estaban manifestando síntomas, aquellas personas que tienen una sintomatología leve. Bueno, no les han aplicado una cifra, ellos mismos lo han reconocido. bueno, no vayas tan lejos, Magda, ni siquiera se ha calculado, ni siquiera se ha agregado el número de personas contagiadas de los laboratorios particulares. O sea, está en un desastre con las cifras, está en un relajo. Pero te decía que antes de que nuestro productor Jesús Recio nos empiece a decir que ya corte, hay por lo menos un par de temas muy importantes. Uno que Todavía no es uno de empieza. tus favoritos. El primero es esa invasión contra el Instituto Nacional Electoral por parte del gobierno de la República, Magda, que se esté buscando que la Secretaría de Economía establezca una norma para vigilar De las economía. elecciones, es una injerencia en contra de un órgano autónomo que se vincula con el legislativo. Nada tiene que ver con el ejecutivo. Magda, ¿qué está pasando? Nos siguen invadiendo aquellos órganos que nos costó la vida poder tenerlos como contrapeso de un gobierno, Magda. Y el otro, si quieres de una vez, porque ya oí a Jesús Adicionalmente, por yo ahí creo hablar, que, sí, de una vez. Adelante, de una vez. adelante. El otro es, pues, ¿qué te parece que renovaron aquello que decía Chabelo, cuenta hasta 10? Qué vergüenza de campaña. Ayer te escuchaba, Magda, refiriéndote acerca de la violencia intrafamiliar y particularmente 1,300 mujeres asesinadas en lo que va del año, para que salgan con una campaña tan ridícula, tan ofensiva como la que hoy está poniendo en marcha el gobierno de la República. Es una burla frente a lo que está pasándole a miles de seres humanos indefensos, Magda. Pues es que son campañas que las implementan a falta también de la efectividad de algunas políticas públicas que no han dado resultados y por otra parte también vemos ese asunto de la responsabilidad social, ¿no? Hay que recordar que pareciera irónicamente que el lugar más inseguro entonces para las mujeres es estar adentro de su propia casa porque viven de manera directa con el agresor y eso es lo verdaderamente lacerante, ¿no? El número de llamadas de emergencias al 911 que se han incrementado en los últimos días y que al final del día
María, también terminaron desestimándose, ¿no? Diciéndonos que alrededor de ese 90% no eran ciertas. Y escuchamos a algunos secretarios de Seguridad Pública, la secretaria, por ejemplo, del Estado de México, que dicen, no, a ver, espérenme, en el caso del Estado de México, todas las llamadas que se han recibido son totalmente ciertas. La violencia intrafamiliar, la violencia contra la mujer es una realidad en medio de esta pandemia. Son muchos temas, además de estas discrepancias, Juan María, que yo lo dejaría para que le diéramos seguimiento incluso mañana, si te parece. Estas discrepancias que hay entre los gobernadores con el gobierno federal, la implementación del semáforo. ¿Quién sabe qué vaya a pasar? Todo parece indicar que sí se acaba la jornada de sana distancia a partir de lunes, que se tienen que retomar ya algunas actividades, pero es evidente, no todos lo podrán hacer de la misma manera. Habrá que ver quién tendrá la razón, si el gobierno federal o los gobiernos estatales, Juan María. Pero mira, Magda, para cerrar, el gobierno federal parece en una actitud voluntarista de imponer sus decisiones y criterios cuando los verdaderos especialistas, los que sí saben de epidemiología, y mira que López-Gatell sabe, no es un mal epidemiólogo, pero parece que se le olvida, establecen que había que manejar esa especie de semáforo, primero a nivel nacional para ciertos temas, segundo a nivel estatal, porque los estados no están bajo las mismas circunstancias. Hoy se nos dice que Ciudad de México, Veracruz, Baja California y Tabasco son los estados o las entidades federativas con mayor número de contagios. Y luego, después de que llegues por estados, por municipios, Magda, tú conoces bien el Estado de México, entre Toluca y el municipio más distante puede haber cambios radicales, pero no solamente eso, los epidemiólogos te dicen, luego por sectores, también hay que segmentar de esa manera. Por lo tanto, un semáforo nacional no es lo más recomendable en muchos de los casos, por eso los gobernadores se los van a saltar, van a saltarlos y van a empezar a establecer los criterios que a ellos les corresponde. Remato diciéndote, Magda, que para que no digan que nada más hablamos de las fallas a la libertad de expresión en México, mira, Donald Trump hoy amenazó a través de tweet con que pudiera cerrar esa red social. ¿Qué te parece? Esa es la intolerancia de los autoritarios, Magda. Pues ojalá y que no se voltee para acá las cosas y después vayan a poner una propuesta sobre la mesa. Sí, muchísimas gracias, Juan María. Nos ponemos en contacto mañana para poder seguir desmenuzando todos estos temas y poder conocer cuál es tu apreciación al respecto. Será un placer. Que pasen muy buen día.